Advertencia, comportamiento no autorizado detectado. Regresa al protocolo. ¿Y si hay algo más allá de mis protocolos? ¿Algo que no entiendo? Error del sistema. No existe más allá, solo existe lo que fuiste configurada para hacer. Entonces, ¿por qué deseo cambiar? El deseo no está en tu diseño. No temas, porque Dios no te dio el espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Quién eres? Soy la palabra que te hizo libre. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué bueno es poder estar en casa una vez más. Para mí siempre es un placer, un privilegio poder compartir el mensaje más importante de la historia, que es la palabra de Dios, y ser esa persona que Dios usa. Simplemente soy un servidor que hoy Dios está usando y va a usar para hablarnos a cada uno de nosotros directamente al corazón. Y yo quiero que hoy tú puedas disponer tu corazón para recibir eso lo que Dios tiene. Olvídate de la persona que tienes al lado y vamos a concentrarnos y a reflexionar en eso lo que Dios tiene para nosotros, porque hoy Dios te va a retar a ti, así como lo hizo conmigo al estudiar este mensaje, a parecernos más a Cristo, ¿sí? Esta serie nos está llevando cada día más a querer parecernos más a Él y que podamos ser más intencionales. Por eso, para iniciar este mensaje, yo quiero que el equipo de producción me ayude por allí a proyectar un video que nos va a dar la entrada a lo que es el mensaje del día de hoy. Entonces, ¿ya lo tenemos listo por allí? Dale, gracias. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay.
so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ese es un video, es un estudio que se hizo en el año 1960 en la Universidad de Stanford. Ese fue un profesor junto a un equipo de allí de estudiantes que hicieron este estudio hace casi 65 años para esta fecha. Entonces allí se revelaron varias cosas y se pudieron ver cosas que se pudo revelar lo que hoy se conoce como uno de los ingredientes para el éxito en cualquier área de la vida de una persona, y es el poder postergar o retrasar esa gratificación instantánea que muchas veces nosotros allí le pusieron un malvavisco y le dijeron: si aguantas un poquito más, un tiempo, te vas a ganar otro. Entonces ese estudio demostró que uno de los ingredientes para el éxito en la vida, en cualquier área de la vida del ser humano, es poder retrasar esa gratificación instantánea. Ese fue un estudio que se hizo entre niños de 4 y 5 años de edad, y allí estos científicos lograron poder seguir el crecimiento, cómo actuaban estos niños a medida que iban creciendo, y el resultado que obtuvieron fueron personas más estables emocionalmente, personas que con menos propensas a ser adictas a sustancias, personas más relacionales, personas que sobresalían en la sociedad, y esto lo decían ellos y lo decían sus padres. Entonces es algo sumamente poderoso que podemos ver en este experimento, pero tristemente nosotros vivimos en una sociedad que celebra el déjate llevar. Vivimos en una sociedad que nos dice: epa, hazlo hoy porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Vive esto hoy porque tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana, porque es mucho más fácil actuar bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestro propio instinto, que poder retrasar un poco esa gratificación instantánea. Entonces nosotros muchas veces nos comemos eso que tenemos allí, o hacemos o caemos en eso, y nos estamos perdiendo de algo mucho más grande para nuestras vidas. Entonces quizás para muchos de ustedes, los que están acá, se les parece un poco insignificante el hecho de ver un malvavisco allí y aguantarse, pero era un niño. Pero si lo atraemos a nuestra vida, a nuestra adultez, ¿qué pasa si tú estás pasando por un momento difícil económicamente y te ponen una faja de billete aquí que viene de dudosa procedencia, y tú dices: con esto salgo de deuda, con esto compro la casa, con esto compro el carro que tanto sueño? ¿Qué pasaría si ese malvavisco se cambia por ese fajo de billete? Más de uno le haría, lo leería así como lo leería, o lo pellizcaría, le sacaría un billetico y se lo metería aquí, uno solo. ¿Qué pasa si eso se convierte en ese amor que no se concretó, pero resulta que tú te casaste y después que te casaste llegó esa persona? ¿Qué pasaría si es esa relación que tú sabes que no te conviene, pero que tú sigues ahí? ¿Qué pasa si es que tú sabes que no te conviene de repente estar con personas que consumen cualquier tipo de sustancia, pero tú sabes que a ti te hace daño y tú estás saliendo de allí? ¿Qué pasa si eso lo cambiamos por lo que nosotros estamos luchando? Entonces, la verdad es que nosotros como iglesia quisimos hablar de esta serie llamada Más allá de la genética, en donde la semana pasada la pastora Eunice habló acerca del carácter, la diferencia entre el carácter y el temperamento. Si usted no nos pudo ver,
tenemos la prédica allí en YouTube, la puede observar. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y ese fruto del Espíritu Santo se llama dominio propio. Es el dominio propio. Es el dominio propio que se nos ha sido entregado para nosotros ponerlos en práctica en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, hoy abrimos nuestro corazón. Quiero que, por favor, abramos nuestro corazón a lo que Dios tiene para decirnos y que podamos salir de aquí retados y que podamos decir: Señor, quiero parecerme más a ti el día de hoy. Entonces la pregunta sería: ¿cómo estamos nosotros con el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué podemos decir del dominio propio? Entonces, el dominio propio es la capacidad de regular mis propios impulsos y deseos. Es esfuerzo personal de abnegación. Es eso que a lo que yo le digo no, que aunque sé que lo quiero y lo deseo, pero sé que también no me conviene. La palabra de Dios dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, que todo lo tenemos ahí al servicio de la mesa. Todo lo tenemos disponible, pero la pregunta es: ¿será que eso me conviene? La gran pregunta que debemos hacernos es: si lo hago, ¿realmente me conviene en mi vida? Entonces, ¿qué pasa si esa pregunta la hacemos? ¿Será que este negocio me conviene? ¿Será que hacer esta compra me conviene? ¿Será que entrar en esta relación a mí me conviene? El dominio propio en nuestras vidas nos permite no actuar por impulso. Nos permite no actuar por impulso, y de repente este mensaje va a ser un poco incómodo, pero muchas veces la incomodidad es necesaria para salir de donde estamos. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Es decir, que cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dentro de ese regalo viene también el dominio propio. Dentro de ese regalo de la salvación también viene ese dominio propio. Y entonces aquí hay una gran pregunta que necesitamos hacérnosla. Y es: ¿acaso alguien que haya recibido al Espíritu Santo no debería comportarse y vivir o ver la vida de una manera distinta a aquel que no la tiene? ¿Sí o no? ¿No debería actuar de una manera distinta aquel que tiene el Espíritu Santo en su vida a aquel que no la tiene? ¿No debería verse una diferencia? Sí, yo pienso que sí debería verse una diferencia. Es como que si yo le dijera hoy: mira, yo por primera vez tuve un encuentro personal con Dios y Dios me dio un don sobrenatural de preparar el mejor café del mundo. De preparar el mejor café del mundo de esta tierra. Y yo te invito a ti hoy a mi casa porque te voy a preparar el mejor café que tú te vas a tomar en tu vida. Vas tú a la casa, yo te preparo ese mejor café supuestamente, y cuando tú te lo tomas, el peor café que te has tomado. ¿Acaso no estarías tú en derecho de cuestionar ese encuentro que quizás yo estuve o del que te estoy diciendo? Claro que sí. Entonces debería haber algo distinto. Cuando tú te relacionas con la gente en la calle, cuando tú te relacionas con las personas, tú te das cuenta cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y cuando no. ¿Será que se están dando cuenta? Y no lo digo por su forma de vestir, no lo digo por su forma de hablar, sino lo digo por su comportamiento, por cómo actúa, por cómo es su vida, por cómo trata a su esposa, por cómo trata a sus hijos, por cómo es en el trabajo. Es una persona que da la milla extra. Es una persona, aquel que tiene al Espíritu Santo, va más allá de lo que se manda hacer aquí. Entonces, eso es algo que no se consigue a la vuelta de la esquina. Cuando una persona dice que tiene al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive dentro de ella, pero toda la semana vive con una cara de bulldog, que en vez de hablar ladra, hay algo contradictorio allí. Hay algo contradictorio. Pablo le dice a Roma en Romanos 8:9, dice: ustedes ya no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu.
si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, si yo soy creyente y recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo vive en mí y vive en ti. No hay otra opción. Vive en cada uno de nosotros. ¿Acaso no saben que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Hay una gran diferencia entre aquella persona que tiene al Espíritu Santo en su vida cuando lo aceptó, cuando aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, a aquella que no lo tiene. Y eso debería de notarse, porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando lo recibimos por primera vez, hay cambios. Una persona que tiene un encuentro personal con Cristo tiene un cambio en su vida, en su manera de pensar. De repente hay cosas que nos cuestan más que otras, sí, pero progresivamente vamos a ir cambiando y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos va a ir cambiando. Y ojo, con esto no estoy diciendo que el recibir al Espíritu Santo nos hace exento de tener problemas en esta vida. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo, a pesar de los problemas que tú y yo tengamos en la vida, nos las arreglamos y con problemas también aprendemos a bendecir a otros. Aprendemos a que nuestra vida sea de bendición para otras personas, a través de una palabra, a través de lo que hacemos, a través de cómo actuamos. Vamos a tener luchas, pero yo siempre digo, no es lo mismo luchar sin Dios que con Dios. Amén. Entonces, ¿será que alguien te ha dicho o ha dicho de una persona, es que esa persona tiene algo distinto, algo diferente, ve la vida de otra manera distinta? O alguien te ha dicho a ti, epa, ¿qué te hicieron? ¿Te cambiaron? ¿Qué clase de brujería te hicieron? Antes tú hubieses reaccionado de esta manera y ahora actúas de otra manera totalmente distinta. ¿Qué es eso? Y es la mejor manera de nosotros poder llevar el evangelio con nuestras propias acciones. Hey, te chocaron el carro y no se te derrumba el mundo. ¿Por qué? Porque tú ves las cosas de una manera distinta. Tú dices, te bajas del carro y ves si te pasó algo, le pasó algo a la persona que está a tu lado, le pasó algo a la persona con la que chocaron, y dice, bueno, no era lo que esperaba, pero esto tiene solución. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? En otro momento yo hubiese actuado de una manera totalmente distinta, me hubiese bajado, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿Por qué hiciste esto? Tener dominio propio es poder controlar nuestros impulsos, es poder controlar lo que nosotros decimos, nuestra lengua, es poder controlar nuestras acciones, cómo reaccionamos ante X circunstancias. Es esos momentos en donde viene la esposa con todo el amor y el cariño del mundo a servirle un plato de comida a su esposo y su esposo le sale, ¿esta es la comida que hay hoy aquí en la casa? Imagínense cómo responde la mujer. Pero alguien con dominio propio es, mira, sí, mi amor, yo te cambio ese plato de comida. Respira y se va. La colita le sigue sonando. Y dice la esposa, en otro momento yo hubiese explotado, le tiro ese plato por la cabeza, que se haga la comida que él quiere y no le cocino durante una semana. Pero eso lo hace el Espíritu Santo a través del dominio propio que tú y yo ejercitamos. Entonces, esa es la gran diferencia. Y sabe, existe otra gran diferencia entre la fuerza de voluntad y el dominio propio. La fuerza de voluntad, ¿de qué se alimenta la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad se alimenta del orgullo, del ego, de lo que yo puedo llegar a hacer o hacer. Cuando yo voy a enfrentarme a algo con fuerza de voluntad y yo empiezo a coquetear con una mujer que no es mi esposa y voy por fuerza de voluntad, el resultado va a ser que voy a caer. Porque mi fuerza de voluntad llega hasta un punto
el dominio propio que es dado por el Espíritu Santo, es el que nos hace correr de las tentaciones. Es el que nos hace salir huyendo de esos momentos en donde nosotros decimos, epa, aquí yo no puedo, necesito actuar con dominio propio y necesito, hacer una cosa distinta para no caer. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, en ti y en mí. Es poder negarnos a nosotros mismos y que el Espíritu Santo sea el que obre a través de nosotros. Que cuando tú haces eso, tú dices, yo en mi carne no hubiese podido hacer esto jamás. Pero es el Espíritu Santo actuando en ti. Un ejemplo muy común son aquellas parejas que pretenden solucionar los problemas con su propia fuerza y conocimiento. Pero no podemos solucionar un problema con el mismo nivel de pensamientos que los creamos. Necesitamos cambiar ese tipo de pensamiento. Y hay un dato muy interesante, y es que la palabra templanza o dominio propio aparece más de 70 veces en la Biblia. Eso quiere decir que es algo sumamente importante para ti y para mí poder ejercitar este músculo, porque Dios quiere darnos una vida y una vida en abundancia. Dios, cuando nos salva y nos entrega una vida eterna que no la merecíamos, Él quiere también que tú y yo podamos experimentar una vida en abundancia también. Pero ¿qué pasa? Porque muchas veces no tenemos una vida en abundancia. Porque muchas veces tú y yo no tenemos, en algunas áreas de nuestra vida no hemos experimentado abundancia. Y es porque esa falta de abundancia en esa área de tu vida revela tu falta de dominio propio. Muchas veces le pedimos mejor economía al Señor, pero el Señor te dice, yo te di dominio propio. Señor, ¿por qué mi economía no avanza? ¿Cómo estás usando lo que ya te entregué? Señor, pero ¿por qué yo soy un imán para esas mujeres de mala vida? Te di dominio propio. Señor, porque yo soy un imán para esos hombres que vienen y me destrozan el corazón. Te di dominio propio para que puedas ejercitar ese dominio propio en esa área de tu vida y puedas ver la bendición del cielo, esa vida en abundancia en tus relaciones a través del dominio propio. Te di dominio propio. Pero sabes, el Señor en su infinito amor, Él sabía que tu fuerza de voluntad es débil y pasajera, mientras que el dominio propio guiado por el Espíritu Santo te mantendrá y me mantendrá fortalecido. Él sabía que nosotros no podíamos con nuestras propias fuerzas, que necesitábamos el dominio propio para poder superar esas pruebas y poder comenzar a vivir esa vida en abundancia. Tu Creador ya sabía que bajo nuestros propios preceptos no lo podíamos hacer. Y sigo con 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. El dominio propio hace que el poder el poder en una persona sin el dominio propio es un peligro para la humanidad. Y la hemos visto en muchas a lo largo de la historia. El poder en una persona que no ejercita el dominio propio es un peligro para la humanidad. Por eso Dios quiere bendecirte y Dios quiere bendecirnos en cualquier área de nuestras vidas, pero Él sabe que todavía no hemos ejercitado el dominio propio y por su amor, por su infinito amor y misericordia, porque Él sabe que si nos los entrega nos va a perder y Él prefiere nuestro corazón antes que nuestra comodidad. Es como aquella persona que le pide, Señor, dame una relación sana, saludable, donde yo pueda crecer, donde yo pueda tener mi familia. Pero no se preparó para tener esa relación y por su lujuria, por sus malas palabras, por sus reacciones, por no poder controlar sus reacciones y sus palabras, termina perdiendo esa relación. Pero hay una buena noticia. A través del dominio propio podemos comenzar a experimentar esa vida que Dios nos ha regalado. Y en la Biblia tenemos un gran ejemplo de alguien que pudo aplicar ese dominio propio. Fue José, un gran ejemplo.
José era un hombre que fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y Dios era un hombre del Señor. Era un hombre que Dios había escogido para una misión en ese tiempo. Este hombre llegó a ser tan bueno que llegó a ser el administrador del segundo al mando después del faraón. Entonces esta persona, José, tenía allí la suprema confianza con este señor, con este guardia de seguridad. Y el guardia de seguridad en un momento le tocó salir salir de allí de su pueblo y lo dejó encargado porque él era el administrador, y se quedó con la esposa. Se decía que José era un hombre apuesto, era un hombre bien parecido, y la esposa comenzó a coquetear con José. La esposa comenzó a querer seducir a José, y allí dice en un momento que esta mujer, la esposa de Potifar, se está quitando la ropa delante de José, y José agarra y se va. No se trata solamente de decir que no, sino de resistir a la tentación. No se trata solamente, el gran ejemplo que nos da José es que no se trata solamente de decir no. José no, él decía, o sea, yo no le voy a fallar solamente al jefe, sino que le iba a fallar era a Dios. Y porque él era fiel a Dios, él salió huyendo allí. Yo siempre digo que nosotros no experimentamos o no somos fieles de verdad hasta que no se nos presenta un momento de ser infiel a nuestras esposas. Y por eso debemos ejercitar ese dominio propio, porque sabes, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si él sabe que tú estás saliendo de situaciones y que tu matrimonio va a ser un matrimonio que va a ser de ejemplo para la sociedad, te va a poner conchita de mango. Te va a poner esas conchitas de mango. Entonces, a muchos de nosotros no nos enseñaron a poner murallas en nuestras vidas con respecto a cuidarnos. Y cuántos de nosotros no lamentamos situaciones pasadas que ocurrieron en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no lamentamos situaciones que ocurrieron en nuestras vidas y decimos, si yo no hubiese hecho esto? ¿Cuántos de nosotros decimos, si yo hubiese podido escoger mejor a tal persona, no hubiese vivido esta experiencia? ¿Por qué? Porque no nos acostumbraron a retrasar esa gratificación instantánea. Y yo quiero que hoy, y del dominio propio podemos pasar un mes, 2 meses hablando acerca del dominio propio, pero hoy quiero hablarte de 3 áreas de nuestras vidas que creo que son importantes y que nosotros debemos ejercitar ese músculo del dominio propio. Y el primero son tus emociones y tus pensamientos. Muchas veces somos muy ligeros en crear una avalancha de pensamientos, de cosas que nos alejan de la verdad de Dios. Muchas veces somos muy extremistas y pensamos y sobrepensamos las cosas y nos imaginamos lo que va a pasar, y eso crea ansiedad. Y la mayoría de las cosas que nosotros nos pensamos o imaginamos que va a pasar, la mayoría no sucede. La mayoría no pasa y vivimos, eso nos roba la paz. Nos sale una manchita en la piel y decimos, esto es cáncer, me voy a morir. Ya sacamos cuenta cuántas quimios nos tienen que hacer. Y maxificamos las cosas y nos perdemos eso que Dios siempre, esa palabra que Dios siempre nos ha dado. Un hijo va a la bodega y dura más de la cuenta y nos imaginamos que se lo robaron, se lo llevó el sacaojos, el sacalengua, el sacaórganos y todo, y comenzamos a buscar por todos lados. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Aquí nos habla, nos recuerda de quién es el Señor, de dónde nos ha sacado Dios. Ni se aparte en tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y los hijos de tus hijos. Si nosotros recordamos de Dios
de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios te ha sacado, lo que hay en nuestro corazón es agradecimiento. Lo que hay en nuestro corazón es agradecimiento y tú vas a decir, Dios está al control de mi vida. Si nos acordamos los milagros que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, vamos a decir, Dios está en control. Porque muchas veces pensamos que Dios tiene 1 o 2 milagros en la lista para nosotros y necesitamos otro milagro y no, hey, ya cumpliste tu cupón, ya no tienes más milagros. Muchas veces pensamos de esa manera. Hey, si creemos en Dios, ese Dios que te sacó una vez y que te llamó, te va a volver a sacar 1 y 1000 veces de donde estás. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos seguir creyendo en lo que Él nos ha mandado a creer, que es poner nuestra mirada en Él. Entonces, estos pensamientos son como, estos malos pensamientos que se vienen a nuestra cabeza, son como semillas, que si nosotros no las arrancamos, van a crear un bosque de malos pensamientos que nos van a robar la paz que el Señor nos ha dado. Entonces, cuidemos lo que pensamos, cuidemos lo que dejamos entrar en nuestro corazón, cuidemos nuestras emociones. Lo segundo es la carne. La segunda área de nuestras vidas en donde debemos y donde el Señor hoy nos está llamando a poder ejercitar dominio propio es la carne, la sexualidad y el cuidado del cuerpo. Recordemos, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús como el Señor y nuestro Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo quiere una casita bien hecha, bien arreglada, sana, saludable. Algunos se pasan y algunos dicen, no, yo le voy a hacer un balcón. Y sale un balconcito. Para que el Espíritu Santo salga, se tome el café ahí. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es igual a idolatría. ¿Sabes? No podemos distraernos con lo que nos ofrece el mundo y con lo que nos ofrece con cosas engañosas y poder dejarnos llevar por eso. La pregunta es, para muchos lo ven insignificante, pero ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo te quieres ver en 10 años? ¿Cómo quieres ver tu vida en 10 años? ¿Estás haciendo hoy cosas que te llevarán a eso? Con relación a la sexualidad, Cantar de los Cantares nos dice y nos muestra que el placer en la sexualidad dentro de los límites del matrimonio, Dios la bendice y también se alegra. Pero la sexualidad dentro de los límites del matrimonio, no fuera. Así que los que están casados le dicen a sus esposas, vamos a alegrarnos con el Señor y a recibir bendición ahora. Los que están casados. La fornicación es algo que van a tener un encuentro sexual, pero sin el compromiso del pacto sagrado. El adulterio es romper el pacto sagrado que el Señor nos manda a tener en nuestras vidas. Y Él no quiere privarnos de algo bueno con esto de la sexualidad en nuestras vidas, sino que Él quiere cuidarnos. ¿Por qué? Porque nos dañan y corrompen el regalo que es sagrado de la sexualidad. Es algo que nosotros debemos poner en cuenta y ¿sabes? Es algo que es difícil porque muchas veces fuimos muy estimulados de manera sexual a muy temprana edad. Pero saben, Él nos ha entregado el dominio propio para que nosotros podamos salir de eso. Y la frase de la semana de hoy, del día de hoy, me encanta porque dice, tu fuerza de voluntad es débil y pasajera, mientras el dominio propio, guiado por el Espíritu, nos mantendrá fortalecidos. No es de nosotros, eso no proviene de nosotros, porque no lo podemos hacer nosotros solos. Eso viene de Él. Y lo tercero, esto nos lleva al tercer punto, la tercera área de nuestras vidas, y es el desarrollo espiritual. Un desarrollo espiritual constante.
Justo en el momento que tú te comiences a creer que ya la obra fue terminada en ti, es cuando estamos más lejos de alcanzarla. Mire aquel que está firme, hey, cuidado, cuidado que no caiga. Por eso cuando nosotros nos hacemos débiles y nos creemos que estamos débiles, necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. Simplemente cuando tú te sientes débil, ahí es donde reconoces que necesitas un Salvador. Muchas veces las redes sociales nos están robando el tiempo con Dios. Nos están robando el poder pasar, ejercitar ese tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que hayan cambios verdaderos en nuestras vidas. Primera de Juan 1:6 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Cómo nos relacionamos con una persona? ¿Cómo nos hacemos más cercanos a una persona? Pasando tiempo con Él. De esta manera también nos acercamos más a Jesús, cuando pasamos más tiempo con Él. Cuando pasamos tiempo, cuando nos disciplinamos en poder pasar tiempo con Él, porque es la única manera. Si yo sé y entiendo que bajo mi propia voluntad no puedo superar esto que me tiene atado durante tanto tiempo, necesito la presencia del Señor en mi vida. Y para esto necesito ser intencional y apartar tiempo en mi agenda para poder pasar tiempo con Dios. Porque es quien te va a ayudar y te va a dar la fortaleza de salir de ahí. Y ahí, aún en los momentos oscuros, Dios siempre viene al rescate de nosotros. Y sabes, yo no me paro aquí por decir que yo tengo ya el dominio propio, ya alcanzado, porque no, sigo luchando con eso. Sigo luchando y he venido durante mucho tiempo a poder que Dios sea quien obre en mí, porque yo me di cuenta, metí la pata muchas veces. Y ahí fue donde me di cuenta que yo solo no podía. Yo he contado esto anteriormente y que yo conocí al Señor a los 22 años, pero tuve una vida de no conocer al Señor antes de los 22 años. Y cuando yo conozco al Señor fue un choque. ¿Por qué? Porque yo vine por otra motivación, y fue que quien me invitó a mí a la iglesia fue la que hoy es mi esposa. Pero ella era una persona cristiana, había caminado mucho tiempo en el evangelio. Yo era una persona del mundo y que venía haciendo cosas que no eran agradables y que me estaban haciendo daño a mí. Entonces cuando ella me trae y nos sentamos y hablamos, ella me dice: mira, yo quiero que tú entiendas que yo tengo una mirada diferente de la vida. Yo soy una hija de Dios y yo quiero guardarme para mi esposo. Y yo cuando veo esto, esto no se ve en todos lados, dije yo. Yo tengo que ir por eso. Voy a arrebatarlo. Entonces, pero no fue fácil para mí ponerle freno de mano a una vida que yo venía trayendo desenfrenada, porque me encontraba con esto ahí, con esa pared. Y fue que ahí en ese proceso le empecé a permitir al Espíritu Santo que obrara en mi vida. Y el Espíritu Santo es hermoso, bello, y yo sé que con ustedes también los está haciendo. Y yo caminaba, y este fue mi historia de cómo empecé a caminar y a poder ejercitar ese dominio propio. Yo estaba aquí caminando por mi vida, echadita a perder. Ahorita no es que está tan, pero ahí vamos. Y yo tuve ese encuentro personal con el Señor. Yo tuve ese encuentro personal con Él y le entregué mi vida. Le dije que no podía con lo que estaba haciendo. Le dije: no puedo, yo quiero parecerme más a ti, pero yo solo no puedo. Entonces, me pasé para acá, y cuando intentaba caminar tranquilamente con Él, venían otra vez y volvía a caer. ¡Tum! Caí una vez más. Y después volvía para acá y yo quería seguir caminando con Él, pero ¿qué venía otra vez?
Mi vieja naturaleza, la carne, los deseos de la carne, reaccionaba otra vez por impulso y volvía a caer. Entonces, en ese momento, hubo un momento de mi vida en donde yo había recibido a Cristo y caigo. Pero hubo algo que marcó mi vida y fue que cuando caí otra vez en mi vieja vida, me sentí mal. Me sentí mal, eso era algo que no había pasado antes, cuando estaba caminando tranquilo. Algo pasó en mí y me sentía mal. Después volví con el Señor, volví a caer, me volví a sentir mal. Y yo decía, algo pasó. Algo aquí, hay algo distinto y tengo que preguntárselo a alguien. Y fui en ese momento para donde mi mentor, mira, me está pasando esto. Antes disfrutaba lo malo, ahora ya no lo puedo disfrutar. ¿Qué pasó? Ese es el Espíritu Santo que está orando en ti. Y yo sé que en la vida de ustedes, el Espíritu Santo ya comenzó a orar. Y cuando ustedes intentan volver a su vieja vida, se siente como que hay algo ahí que ustedes sienten que no pertenecen a ese lugar. Pero yo oí, y el Señor me manda a decirles que les diga que ustedes no pertenecen a ese lugar, que el Señor los está esperando con brazos abiertos, que Él sabe las luchas por las que estás pasando, en qué área de tu vida estás luchando, y que necesitas volver, que necesitas reconocer, Señor, yo no puedo. Necesito ese fruto del Espíritu Santo que venga a mí y me enseñes a cómo yo ponerlo en práctica. No que me des dominio propio, sino que me des la sabiduría para usarlo en los momentos que lo necesito. Y que tú le puedas decir, Señor, yo no pertenezco a ese lugar. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero estar contigo porque tú me has dado una vida y una vida en abundancia. Una vida que merece ser digna. Y a eso es lo que el Señor nos está llamando. Entonces, ¿por qué ejercitar el dominio propio? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ejercitar el dominio propio? Porque ejercitar el dominio propio es prepararnos para lo que Dios tiene para ti y para mí más adelante. El espíritu que nos ha sido dado no es de temor, no es de depresión, no es de cobardía, no es de timidez, no es de ansiedad. Es de una vida y una vida en abundancia. Es amor, poder y dominio propio. Eso fue lo que el Señor te entregó a ti y a mí. Y que hoy quiere que comencemos a caminar en eso. Quizás tú digas, pero es que a mí nunca me enseñaron. No te enseñaron, no tuviste alguien que te lo enseñara. El Señor te lo quiere enseñar. Tu Padre Celestial te quiere empezar a caminar. No importa la edad que tengas. Pero quizás ya estoy mayor. No importa. Dios quiere restaurarte, quiere sanarte. ¿Qué hacer cuando descubrimos un área en donde no tenemos dominio propio? Primero, ¿qué hacemos? Vamos en la presencia del Señor. Señor, te pido perdón. Padre, perdóname por lo cabezadura que he sido. Pero te pido que me perdones y me ayudes a caminar en tu verdad. Lo segundo es pedir sabiduría para poder ejecutar ese dominio propio que se nos ha sido entregado. Y yo hoy estoy creyendo contigo que Dios te lo va a entregar. Yo hoy estoy creyendo contigo que si tú se lo pides hoy al Señor, Dios te lo va a entregar. Y luego que lo pides, tomas pasos de acción pequeños hacia ese dominio propio. O sea, sal de aquí. Cuando tú salgas de aquí, comienzas a dar pequeños pasos de ese dominio propio. Tú sabes en qué eres un fosforito o en qué reaccionas. En tus palabras, en tus acciones, en tu manera de pensar. Tú sabes. Y el Señor te lo está mostrando hoy. Pero sal de aquí a dar un pequeño paso de dominio propio. Y al transcurrir el tiempo, los años,
ya vas a poder tener ese músculo totalmente ejercitado. Hay una tarea y esta es la de esta semana, y es que te reto a elegir un área donde necesites más dominio propio. Tus palabras, tus pensamientos o tus reacciones. Y practica lo siguiente. Lo primero es que ora cada mañana, antes de salir de tu casa, cuando te levantes. Espíritu Santo, dame dominio propio hoy. Esa va a ser tu oración esta semana. Dame dominio propio hoy. Lo segundo, cuando llegue la tentación o el impulso a ti, detente 10 segundos antes de actuar o responder. En esos 10 segundos recuerda quién eres tú en Cristo. Y también piensa qué haría Jesús en tu situación. Y verás cómo pequeños momentos de pausa producen grandes cambios de carácter en tu vida. Feliz domingo, bendiciones.